la HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Imaginar que podemos movernos en el tiempo, que saltamos del siglo XIX a 1935, a los 70, a hoy. Imaginar es perseguir un rastro, es dibujar fantasmas. Imaginar para que siempre haya una aventura y para que el camino sea un aprendizaje. Pero imaginar solo es posible en la intimidad. Entonces, entre las verdades de los sueños, la fantasía de los afectos y los hechos de la historia, nos vamos a cruzar con realidades tan cambiantes como las posibilidades del arte. Imaginamos contextos científicos, ensayos, novelas, atlas, fábulas e ilustraciones. Imaginamos que somos madres, somos hijos, expedicionarios, pilotos, migrantes. Somos nosotros en otros. Somos el recuerdo del origen. Somos en colores, en blanco y negro, en fotografías y en la ausencia. Bienvenidas a los caminos donde el tiempo no imposibilita. Bienvenidas a la celebración de la literatura, el pensamiento y las ideas. Bienvenidas a la ruta de conversaciones de las editoriales del Grupo Contexto. Este es el camino de los invitados al Hey Festival 2023, un encuentro para imaginar mundos posibles. Amarilla y profundo de cielo, eres respiro de verde que brotan del suelo, eres de todas mis dudas lo más sincero, acaricia mis azules con un te quiero, y aunque a veces me atormenten los sufrimientos y se me nublen de grises los pensamientos, con tu risa transparente haces el intento. Tú logras que mis dolores se pongan contentos. Paisaje. En este viaje nos cruzaremos con tardes, suelos, cielos, pensamientos, raíces, y así viviremos la literatura como un camino para la imaginación. Así, América Latina se convierte en las letras de África, África en un país fantástico, España en una nueva casa, Nueva York en un recuerdo, Colombia en una pintura y el mundo en un espacio de libertad. Este nuevo capítulo de Cartografías Editoriales es un recorrido para creer en colectivo, para caminar y para soñar con nuestro amigo Diego Felipe González Gómez. Felipe es profesor, gestor, divulgador, periodista cultural y ya puedo decir que es maestro en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Además, Felipe es el representante del Grupo Contexto en Colombia, un grupo conformado por 5 editoriales: Periférica, Libros del Asteroide, Nórdica, Impedimenta y Sexto Piso. Hola Felipe, gracias por aceptar esta nueva invitación y gracias por animarte a trazar esa ruta de la imaginación. Hola María Elvira y hola a todos los que nos están escuchando. Y sí, no, eso es lo chévere del High Festival en Cartagena, ¿no? Que siempre es una oportunidad para descubrir nuevos autores, ¿no? Yo creo que sin ese festival probablemente uno se habría perdido de mucha de la buena literatura que se escapa por lo general a los grandes circuitos de lo que es referente, ¿no? Entonces yo creo que es como abrir de verdad una puerta al mundo y eso es muy bonito del festival. Yo creo también que es un momento para pensarse las divisiones geopolíticas del mundo, y yo creo que eso ha hecho muy bien el Hey Festival, y por eso pensaba que lo que ocurre en África termina siendo algo para discutir en América Latina y algo relevante para cualquier país del norte global. Al final, creo que las discusiones que se dan en este festival están encaminadas para eso, para de alguna forma a través de la conversación transformar el mundo. Y yo creo que eso es lo lindo de los autores que seguramente nos vas a plantear hoy. Sí, no, eso es lo genial, ¿no? Y desde muchas disciplinas, todo a mí es un diálogo, ¿no? Algo que tanto falta hoy en día.
Bueno, entonces en este diálogo con el grupo Contexto, ¿a dónde nos vas a llevar para descubrir el Hey Festival con estos autores? Sí, hoy como lo veremos al final, pues necesitamos un atlas, pero es un viaje, digamos, en que nuestro vehículo de lectura, de viaje será la lectura, ¿no? Y eso me parece genial porque es eso mismo, ¿no? Abrirnos la imaginación y pasaremos por muchas partes, ¿no? Viajaremos en el tiempo, iremos a varios continentes y eso hará que este viaje sea muy movido y emocionante, espero. Hace que todos mis miedos cambien de postura. Calma con luces de estrellas, el tiempo que se apresura y me enrojece por dentro con tanta dulzura. Y anaranjaste las ganas que iba enredando, mientras la luna de a poco ya iba bajando. Bueno, estamos con Felipe González conversando sobre los autores del Grupo Contexto en el Hey Festival 2023. Felipe, ¿qué necesitamos para irnos a este viaje? Y bueno, ¿desde dónde partimos? No, para este viaje yo creo que lo que necesitamos en nuestra maleta son boletas para ir a ver a estos autores en el Hey Festival, ¿no? Creo que con eso es ver y entablar ese diálogo que tanto hemos hablado. Bueno, entonces, ¿desde qué país del mundo empezamos este recorrido? Vamos a arrancar, que esto también son muchas historias de viaje, ¿no? Uno que es más o menos sería México, pero va a otros países. Entonces yo quisiera arrancar con una autora mexicana que se llama Brenda Navarro, que ha publicado 2 novelas en Sexto Piso, Casas Vacías y Ceniza en la Boca. Y Brenda, digamos, a mí en las 2 novelas me aparece que ella tiene algo muy particular y es que a través de episodios, digamos, muy difíciles de explicarse, nos va contando una historia, ¿no? Por ejemplo, en Casas Vacías es a partir del robo de un hijo, las historias de 2 mamás, ¿no? Una que pierde a su hijo y una que raptó a otro, ¿no? Y se convierte en mamá casi a la fuerza. Y el último, Ceniza en la Boca, que además ha sido un éxito, pero un éxito de esos bonitos porque es un éxito en los lectores, ¿no? Entonces ha sido reconocido realmente con premios, que es de gente que lee, ¿no? Que va más allá de lo económico. Y este libro que, digamos, tiene como un eje que es el suicidio, la migración, el racismo y lo difícil a veces que es hacerse un lugar en el mundo, ¿no? Entonces a mí me parece que esto de Brenda toca unas fibras emocionales, digamos, muy fuertes y también está muy presente que es ser una mamá, ¿no? Yo creo que eso ha transformado y lo veremos que hay otro libro que también tiene ese tema y es algo que hemos estado pensando, pero en Brenda aparte es que es una escritura que sí le toca a uno fibras muy importantes, ¿no? O sea, uno termina sintiendo el dolor que hay ahí, la angustia en los personajes, sin caer en eso de que sentir esto es bueno o malo, ¿no? Sencillamente hace lo que hace muy bien los libros y es ponerlo a uno en el sitio de otro. Cuando yo pienso en Brenda Navarro, en sus 2 libros, siempre pienso, y cuando tú la propusiste como la primera para empezar, yo dije, Dios, vamos a empezar con la pérdida y con la ausencia, ¿no? Uh-huh. Son esos 2 conceptos que están en estos 2 libros, en Casas Vacías y en Ceniza en la Boca, y ella en Ceniza en la Boca tiene un pedazo en la presentación que dice que uno vive una vez y muere muchas veces. Entonces, ya de entrada eso nos supone el tipo de sentimientos que vamos a experimentar en ese viaje con ella. Sí, ¿no? Y de ahí también con esto que dices del título de este último libro, ¿no? Es eso, ¿no? Es cargar con ese sabor casi siempre y cómo llenarlo, ¿no? Porque yo creo que uno hace lo que trata de hacer, digamos, es llenar esos vacíos, pero estos libros de Brenda, digamos, son muy buenos por lo que les digo, ¿no? Puede tratar un montón de temas que yo creo que es bueno preguntárselos a veces, ¿no? Creo que es muy difícil explicar el suicidio o el secuestro, ¿no? O a veces la propia xenofobia, ¿no? Cómo, o el desarraigo. Exacto, ¿no? O qué es perder una casa y tratar de construir otra, ¿no? En un sitio que a veces uno ni entiende. Y bueno, y entonces, si esto es... Ella es una autora de Sexto Piso, ¿no? Uh-huh. Pareciera que Sexto Piso se está preguntando mucho por el tránsito de un lugar a otro o de un rol a otro, ¿no? ¿Qué otro autor de Sexto Piso viene? Porque va por ese camino también. Sí, otra de, yo creo, las apuestas más increíbles que va a hacer Sexto Piso es Andrés Felipe Solano, un escritor que yo creo que... Todos lo conocemos. Sí, ¿no? Y en múltiples facetas, ¿no? Probablemente mucha gente lo recuerde por sus crónicas, pues Solano también tiene unas novelas muy bonitas, ¿no? Y me acuerdo desde la primera que él publicó, ahora
espero que mi memoria ahora no me falle, que creo que es Sálvame yo de Luis o la historia de los hermanos Cuervo. Él, digamos, también se ha hecho una pregunta muy interesante por el pasado y por cómo ocupamos un lugar en el mundo también, ¿no? Y esta última novela, Gloria, es genial, pero pues creo que te va a robar estas palabras porque es algo que a uno a mí también me haría mucho miedo, es escarbar en el pasado de nuestras madres, ¿no? ¿Cómo es esa vida anterior? Yo estoy obsesionada con eso, Felipe, o sea, de verdad, pero me gusta. Sí, o sea... no, es genial porque, claro, uno siempre las ha visto como madres y no, ellas también fueron niñas, fueron adolescentes, fueron un montón de cosas y Solano también cuenta que fue a abrir un cajón, ¿no? Y encontrarse con un montón de cosas y este libro es muy bonito en ese sentido. Porque Solano además es un narrador genial, ¿no? Entonces nos va contando el paso de su mamá por Nueva York, también hay esa experiencia migrante, él también está ahí como digamos una especie de figura que no termina de encajar en ese pasado de su mamá y hay una construcción de un archivo, ¿no? A partir de fotos, recuerdos, ¿no? Y además que es un libro profundamente musical también, ¿no? Ah, o sea, sí. Eso es una maravilla porque como que el núcleo de la historia es un concierto de Sandro, ¿no? Y entonces yo creo que los de mi generación, nuestra generación y la de nuestros papás, o sea, alguien que tenga 30 y pico de años escuchó Sandro a las malas, ¿no? En alguna casa tuvo que haber sonado y entonces cuando uno empieza a ver esa emoción y cuando yo veo la emoción que a mis papás les puede dar escuchar esto, es un libro que uno siente como de uno, ¿no? Como propio también y por eso este libro de Solano me parece que tiene mucho, ¿no? Es como un libro con muchas capas y eso que es cortico. No, y yo también ahí te robo a ti y uno quiere seguir leyendo. O sea, se acaba el libro y dice, ¿pero por qué? No, me gustaba lo que estaba sintiendo. Claro, yo también quiero saber más de Gloria, ¿no? Y es genial porque además este es un libro que es muy bonito porque no es unas memorias tampoco, ¿no? Es una novela, ¿no? Está en cosas que son ciertas, que no, pero creo que eso es la realidad y creo que es como funcionan los recuerdos. Y además es un libro que se hizo aquí en Colombia, ¿no? Entonces creo que es una muestra de verdad de ver cómo Sexto Piso quiere tener un pie más aquí en el país, ¿no? Y apostándole no solo a los escritores, sino al propio libro. De hecho, los anteriores que comentabas también fueron hechos en Colombia y el siguiente libro, que es el de nuestro amigo y ya de la casa, Juan Cárdenas, ¿no? Autor colombiano también, su libro fue hecho acá en Colombia. Sí, el otro viaje es Juan Cárdenas, ¿no? De él hemos hablado también con Elástico de Sombra. Y ahora él viene con un libro que se llama Peregrino Transparente, que publica en Periférica, la casa de sus libros. Y a mí me parece que en este Juan, algo que yo no le había leído mucho en sus otros libros, va a transitar, digamos, un poco más, aunque esto es encasillarlo y este libro creo que no es tan fácil decir es una novela por sí, sino también una reflexión muy grande, ¿no? Antes de extenderme, no, esto es un libro sobre la Comisión Coreográfica. Yo creo que el primer gran proyecto científico de este país que trató de entender quiénes éramos, ¿no? Y Juan, a partir del único texto que se conoció en su época y que fue importante, que fue Peregrinación de Alfa de Ancísar, empieza a reflexionar qué es el país, ¿no? Y cómo hemos visto el país, ¿no? Y a partir de eso va a los pintores de las láminas de la Comisión Coreográfica, que son una belleza, un tesoro, y es la primera vez que hicimos como ¿quiénes somos, no? Pongámonos en un papel. Y Juan, porque esto no es una novela histórica, que reflexionar es, mire, el capitalismo se ha hecho así, ¿no? El racismo de este país, que él ya fue algo que trató en Elástico de Sombra, se ha hecho así, ¿no? Pero creo que es aquí donde él realmente se está preguntando más, con un tono, por eso digo ensayístico, por muchas cosas, ¿no? Hasta la destrucción de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Como aquí verla, uno puede empezar a tejer ese presente, que son las conversaciones de ahora, ¿no? Estos señores son 1800... mi mente de historiador falló, ¿no? 1870 digamos, por ahí. Digamos siglo XIX. Exacto, como mediados, ¿no? Pero son los mismos problemas, ¿no? Y Juan hila muy bien una historia que es muy bonita, ¿no? Es ese país que creemos tan lejanos desde Bogotá, pero que es nuestro país, ¿no? De hecho, Bogotá, si uno lo mira, es la periferia frente a todo lo que es esto que se mira. Sí, también, sin duda, por el momento en el que se lleva a cabo este viaje, como nos has dicho, pues está la pregunta también sobre la construcción de nación y de república en Colombia, que yo creo que es una pregunta absolutamente actual si la llevamos a la discusión, porque empiezan a jugar cosas como de representación y de que tanto el colonialismo europeo ha afectado esa o no construcción de nación, ¿no? Y yo creo que
aunque suenan temas como más académicos, creo que Juan tiene esa capacidad de poner estos temas que le preocupan, que le parecen urgentes, y llevarlos a un libro a modo de aventura, ¿no? De camino, sí, y de ¿qué era, no? Pues atravesar este país tenía que haber sido una locura, o sea. Sí, no, es que Juan sabe muy bien hilar sus historias, y aquí esto que les dio estas reflexiones, pues no es que Juan haga una disgregación sobre el capitalismo global, no es que nos cuenta cómo este rincón del mundo intentó explicarse eso, ¿no? Y sí, ¿no? Esa pregunta que habría que alguien preguntarle a Juan, ¿no? Es que esto es un primer proyecto para preguntarse qué es ser colombiano, ¿no? Una república tan joven, y yo creo que al día de hoy no se sabe muy bien qué es eso, ¿no? Salvo que suena ahorita música durísimo y el himno nacional, que esos son construcciones. Este libro, digamos, a mí me parece que es un recorrido muy bonito de ver también otras formas en que hemos construido historia, ¿no? A través de las pinturas, de los textos, y no solo dándonos bala, ¿no? De la naturaleza. Exacto. Que sería lo mejor, ¿no? Sentirse identificado con un territorio por las plantas de ese territorio. Sí, sería total. mi sueño. Sí, y eso fue la comisión, ¿no? Paz que fracasó, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro cuento. Reprimir al pueblo matando la esperanza, es que sea mejor persona tiene vacía el alma. Hoy vamos de viaje al Hey Festival 2023. Estamos con Diego Felipe González Gómez, representante del Grupo Contexto, quien nos ha propuesto hasta el momento libros sobre viajes o autores que nos ponen sobre la mesa la idea de un recorrido, que a veces, como nos has dicho, puede fracasar, como el caso de la comisión, pero también hay viajes de búsqueda que te llevan a otros países a ver quién era tu mamá, o también que te llevan a otros países en busca de nuevas oportunidades, como en el caso de Brenda Navarro, Ceniza en la boca, pero también la reflexión sobre el desarraigo. Todo eso cabe en un viaje, ¿no? Al final, pero en los viajes también cabe aventura y fantasía, que es el viaje que creo que me vas a proponer ahora con el otro libro de Periférica, pero es un viaje también que se hila al anterior, porque creo que también tiene el elemento del colonialismo. Sí, total, ¿no? Y es en esta beta que Periférica hace muy bien las otras voces de la historia, ¿no? El siguiente viaje es Un vuelo mágico, un libro de una escritora italiana, se llama Giovanna Giordano. Puede que este libro yo esté sesgado porque me tocó fibras, digamos, por cosas del destino, pero sí. Es un libro tan bonito, es la historia de un cartero italiano, segunda mitad del siglo XX. Estamos antecitos de arrancar la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia va a tratar de conquistar Etiopía, ¿no? Y este cartero lo único que hace es en su avión recorrer todo un país que le parece fantástico, ¿no? Y a través como de esa fábula, a través de papagayos que hablan, ¿no? De sí, gente payasos. Completamente alucinante. Giovanna Giordano nos cuenta una historia muy particular, sobre todo de un país en África, que eso casi no nos enseñan, que no han podido colonizar nunca. Ha sido un país que ha resistido al colonialismo de todas las formas posibles, se lo han cobrado por otras partes, pero aquí, digamos, es la historia de alguien que, más allá de esa mirada típica del blanco que dice que todo está mal, tiene una curiosidad genuina, ¿no? Entonces, cuando le habla a este papagayo, él le cree, ¿no? Él ni siquiera se está preguntando y le parece un papagayo muy sabio, ¿no? Después entra con una especie de espíritu y uno va recorriendo y empieza a entender ese, digamos, rompecabezas que es Etiopía. Es un libro tan bonito que hasta desfila por la corte del emperador Selassie, ¿no? Entonces Selassie le habla a este cartero italiano y le hace una reflexión, ¿no? De ¿para qué ustedes quieren venir acá, no? Y él le dice, mire, yo no sé, ¿no? Yo simplemente le estoy trayendo una noticia. Por allá hay un señor Mussolini que está avisando que va a venir. Yo no hago nada más, yo estoy con mi avión y perdóneme, ¿no? Y en eso es que él va encontrando un país, porque no hay una mirada tan exótica, ¿no? Creemos que eso de poner una fábula es, ay no, esto están exotizando, pero Giovanna Giordano, porque creo que ella también es la historia de un familiar, nos cuenta de una forma, digamos, increíble
ese país que es Etiopía. Yo me estaba adelantando con la figura del payaso porque eso es de otro libro, pero creo que aquí es donde se ve más claramente, aunque en los demás también, la idea de imaginar. ¿Por qué se nos dificulta imaginar personajes que se salen un poquito de la cotidianidad, no? Uh-huh. Y yo creo que va más allá de solo el personaje que el papagayo que habla, sino porque un papagayo, porque estaba ahí, o por ejemplo otra cosa que me parece lindísima, que puede pasar como desapercibida en el libro, pero creo que es muy bonito, es el hecho de que este cartero siempre aterriza bien. Sí. Entonces me parece divina la idea de llevar un mensaje, no sabemos cuál sea su contenido, pero llega, ¿no? Exacto. Como que logras llegar. Y ella, Giovanna Giordano, en una entrevista dice algo muy bonito, y es que ella siente que la literatura es capaz de combatir todo, hasta la guerra. Entonces creo que ese libro es un regalo para discutir y seguro nos traerá aquí en Colombia otro tipo de países para imaginar. Sí, y bueno, salimos de África y nos metemos, digamos, a una cotidianidad que puede ser la Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces, la siguiente parada es con una autora, Rachel Cusk, de Libros del Asteroide, que ella, digamos, tiene dos facetas, ¿no? Una en que es una especie de autoficción, pero muy bien lograda, y tiene una trilogía, y otra que es una parte mucho más ensayística, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro sobre su separación, tiene libros, sobre qué es formar también una casa, y ahora Asteroide trae al español, porque este libro es anterior, un libro que habla sobre la maternidad de nuevo, ¿no? Y acá encontramos a Cusk preguntándose qué es ser mamá, ¿no? Y Cusk tiene una capacidad increíble de crear imágenes que le derrumban a uno estereotipos, ¿no? Y leerla es poner en tela de juicio eso, ¿no? ¿Qué es el amor materno? ¿Qué es esa afiliación, ¿no? Y ella, creo que, sin tampoco querer destruirlo todo, logra muy bien contarnos qué es ser madre hoy en día, ¿no? Sí, igual este libro originalmente fue publicado hace 20 años, que claro, hoy en día hay otro tipo de libros desde otras voces que se cuestionan sobre la maternidad, pero yo creo que hace 20 años ella sí fue realmente disruptiva porque, por ejemplo, logró incomodar al como centro de protección de la niñez en Inglaterra, y de hecho un columnista dijo como deberían quitarle a sus hijos, o sea, así de grave fue, pero también casi como un abrazo para esas mujeres que se sentían así, y yo creo que Cusk tiene eso, y es como ese arte de narrarse a uno mismo. Entonces creo que seguro muchas mujeres amarán este libro y esta conversación. Sí, ¿no? Y ella escucharla es muy interesante. Y ahora, como siguiendo ahí en Europa y juntando ahora las fábulas, otro escritor que es muy interesante, que es Pablo de Ors, ¿no? Él es un sacerdote de una familia artística, pero es un señor que ha entendido que el catolicismo también puede aprender de otras formas de pensar, entonces está metido en la meditación, pero la escritura ha sido fundamental para entenderse, ¿no? Y Impedimenta tiene un libro muy bonito que se llama Andanzas del impresor Solinger, que es otra vez una fábula, ¿no? Estamos como que volviendo a esa forma de contar historias, y es la historia de un señor que viaja, ¿no? Y se le ocurren un montón de cosas, y en el viaje descubre el amor, y en el viaje descubre la guerra, pero en la guerra también descubre la amistad, y me gusta mucho es porque al final logra hacer lo que quiso hacer toda su vida, y fue convertirse en un impresor. Lo máximo. Imprimir, ¿no? Y eso es como muy interesante, cómo se puede perseguir un sueño, por ejemplo. Y cómo los roles van transformando tu vida y al final todo puede pasar. Sí. Felipe, tuvimos a Juan Cárdenas, a Giovanna Giordano, a Brenda Navarro, a Andrés Felipe Solano, a Rachel Cusk. Esos son los que no se pueden perder en el Hey Festival, ¿verdad? Sí, pero tú hablaste de un libro para cerrar, que no es un libro de un autor, ¿no? Exacto. Entonces, sí, y como buen viaje, pues necesitamos instrumentos para el viaje, y Nórdica, digamos, el año pasado publicó una edición muy bonita que se llama el Atlas de Literatura Latinoamericana, ¿no? Otra de las cosas del High Festival es que también ha abierto la literatura latinoamericana un poco al mundo y la ha puesto a dialogar, y este libro a mí se me hace, porque además tiene un subtítulo muy bonito, Arquitectura Inestable, es un recorrido por autores latinoamericanos, vivos, muertos, de todos los países, que además trae como una pequeña, no biografía, no diría, con una pequeña reseña de la obra de estos autores. Y es muy bonito porque son textos que invitan a antojarse, ¿no? Invitan, digamos, a conocer a nuestros vecinos, ¿no? Seguro si uno le dicen 5 escritores de Ecuador, uno queda patinando, ¿no? Entonces es una apuesta para descubrir esos nuevos mundos. Además que con Nórdica las ilustraciones no son solo adornos, sino que también son otra parte del texto.
y es una forma muy bonita de descubrir y navegar por este mundo de letras que tenemos aquí presente. Hoy estoy de pie y con la frente en alto, cantándole a mi pueblo, escuchando su quebranto, lleno de la noche. Bueno, hoy nos fuimos de viaje, en un viaje que reta la imaginación, pero que la reta para poder crear nuevos mundos. Mundos donde cuando somos mamás podemos decir que estamos cansadas, cuando llegamos a un lugar donde no nos sentimos cómodas podemos sentir que tenemos desarraigo, un mundo por descubrir a la mamá, un mundo para conocer otros roles en la vida. El caso del libro de Asteroide, no lo dijiste, Felipe, se llama Un trabajo para toda la vida. Ese es el de Rachel Cusk. Bueno, yo creo que ustedes ya tienen sus boletas listas para irse a Cartagena. Si no se pueden ir a Cartagena, también pueden seguir estos recorridos en las librerías o entrar a libreriasiglo.com o visitarnos en el barrio Gran América o en cualquier librería virtual. Ahí están esos libros. El recorrido también se puede hacer solo leyendo, como tú decías al principio, Felipe. En nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y en Instagram, aparecemos como Somos Siglo. Ahí pueden encontrar más información sobre el Hey Festival o conversar con nosotros sobre otras actividades que haremos en diferentes ciudades del país en alianza con la red de bibliotecas del Banco de la República y con la editorial Sexto Piso. Eso para Andrés Felipe Solano y para Brenda Navarro. Bueno, y si quieren conocer otras rutas de viaje del Grupo Contexto, pues estamos como Cartografías Editoriales en todas las plataformas de podcast. Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy, por ponernos esta ruta de lectura e imaginación que de alguna u otra forma llevan un camino de libertad. No, gracias a ustedes y ojalá tengan buenas lecturas en este 2023. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.